esta lingua que non é oficial, pero bueno, sigue aquí. Dicen que va a morrer, lleva muchos años. Yo llevo muchos años sintiendo que va a morrer, pero como dicen, muere, corri, corri, y queda morri, morri, o sea que quedaremos siempre. Este año, bueno, la siente pues bien, como todos los años, porque hay que decirlo que aunque llueva, aunque esté malo, la siente, seguimos acudiendo a la manifestación. Y bueno, y el primer año que en una Setmana de les Lletres, pues en el Parlamento, bueno, se pide que el asturiano sea una lengua como les demás, que no tenga les torres que tienen que tener. Muy positivo, bueno, pues lo que están haciendo de ellos grupos, que bueno, que están tomándoselo en serio por una vez. Yo que llevo muchos años en esta historia, fuimos volteando ellos los todos, entonces bueno, yo creo que esta vez hay un inicio de posibilidad de que esto siga para adelante en condiciones, no solamente pushado por nosotros, sino también por los políticos que están detrás, que tiren del carro un poco. Un año más, pero ya un año importante porque bien visteis que hay bastante más gente que estos últimos años y no solo porque tuviera mejor tiempo, porque no lo está. Yo creo que también una respuesta al esfuerzo de movilización que llevamos haciendo desde ahí unos meses, no solo en el NACAI, sino también en el plano institucional. Sabéis de la campaña Concellos por la Oficialidad, que bueno, impulsa la Xunta por la Defensa de la Lengua, aunque tiene autonomía propia, pero está haciéndose muchas cosas para hacer ver la reivindicación de la oficialidad en los concellos, y queríamos este año dar el salto al plano institucional más alto dentro de Asturias, que es la Xunta General. Si leísteis o vais a leer el manifiesto que acaba de pronunciar la compañera, pues estamos planeando que en un futuro medio se pueda presentar en la Xunta General una iniciativa para la reforma del Estatuto. Sí, porque aparte hay el número suficiente para poder hacer. Sí, tenemos ya el compromiso de más que el suficiente, quiero decir, y es suficiente para presentarlo 12 personas, tenemos ya comprometidas a más, de varios grupos parlamentarios que llevaban la oficialidad en el su programa, pero claro, tampoco queremos que sea un brindis al sol y que sea nada más la presentación para cerrarlo en falso o cerrarlo negativamente con los plazos reglamentarios que lleva, ¿no? Entonces queremos aprovechar este año, este invierno, sobre todo, para hacer mucha movilización y mucha concienciación y conseguir mover las posiciones monolíticas de algunos partidos que lleven años sin plantearlo internamente, no pensándolo, porque sabemos que hay distintas sensibilidades, pero sin embargo sin dejar salir para fuera esas sensibilidades. Yo lo que quiero valorar es sobre todo el día de les Lletres de Güey, que es el día que fai la Academia de la Lengua Asturiana. Entonces, en ese sentido yo aguardo, bueno, pues que tengamos el Campo Amor lleno y que realmente nos salga bien el acto. Hay dos fechos importantes que es lo que queremos festejar especialmente, que es la entrega del primer Premio Nacional de Literatura Asturiana a Xoán Bello, en su primera edición, que sin duda es uno de los escritores más universales que tenemos. Y después la segunda cuestión es hacer un reconocimiento al papel que la mujer xugó, está xugando y xugará, sin duda ninguna, pues en todo lo que lleve la transmisión de la lengua y la cultura de este país nuestro que ya Asturias. Eso es totalmente positivo, ¿cómo no lo vamos a valorar muy positivamente? Ahora hay que pasar
a los fechos reales, y lo que hay que hacer entre todos y lograr que el asturiano sea una lengua cooficial dentro del territorio de Asturias. Yo no sé si la oficialidad va a solucionar los problemas de supervivencia de la lengua asturiana, pero vamos, lo que ye claro ye que en el marco político que nos movemos, que ye el Estado de las autonomías dentro del Estado español, sin oficialidad les lingües no van a ningún sitio, porque lo que no tiene nombre no existe. Por lo tanto, necesitamos ser considerados y ser una lengua oficial. De todo esto es.